y con la derecha la metió. Este es el club número 100 al cual le marca Messi. Sí, señor. 100 clubes diferentes les ha marcado Messi. Mira cómo llega de atrás. Yo También trinco con la derecha. Ese con dato la no lo Los de tenía, derecha, ¿no? Te va a cansar de hacer goles. No, así. ¿Será? No, imagínate. Apenas empezando, ya lleva 3. Y eso que está en el último equipo de la MLS. No, y eso que todavía no está bien físicamente. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, por supuesto, día de Sud al Mundo un poco también, pero ustedes saben que de Sud al Mundo por lo general lo llevamos al canal secundario, que es Sudamérica 2.0. En este caso nos toca analizar lo que fue del partido de Messi, de su segundo partido, en este caso su debut como titular en el Inter de Miami, y queremos analizar un poco cómo reaccionó la prensa internacional con respecto a este hecho de Lionel Messi, a este hecho histórico que podemos decir que es tener a Lionel Messi en nuestro continente y a su vez también tenerlo bueno en la MLS, en el Inter de Miami. Y el otro día ganó 4-0 el Inter de Miami frente al Atlanta United y consiguió la victoria más abultada, o sea, la goleada, una goleada histórica sería, la victoria más abultada de la historia del club del Inter de Miami, que fue por 4-0 justamente. Así que bueno, va a seguir rompiendo récords, sépanlo. Lionel Messi es gigante y llegó a una liga para hacerla crecer mucho más de lo que ya venía creciendo últimamente. Entonces, en este caso, así como hicimos cómo narró el mundo la tajada del Dibu Martínez, bueno, en este caso vamos a analizar y a reaccionar, por supuesto, cómo narró el mundo el doblete de Messi o cómo narró el mundo el post partido, también podemos decir, porque la mayoría son análisis, no son relatos del momento. Así que dicho esto, vamos a ver juntos entonces, como les dije, vamos a arrancar con este video que es de la prensa mexicana. Vamos a arrancar con la prensa mexicana, me voy a poner los auriculares para que lo disfrutemos juntos y bueno, y ustedes puedan disfrutar. Voy a tratar de no hablar mucho, así ustedes pueden escuchar y vamos a hacer un poquito de cada país. A ver, vamos a arrancar con este. Actividad en la Leagues Cup. El Inter Miami se enfrentó al Atlanta United. Segundo compromiso del equipo de Miami en este torneo de la mano de Lionel Messi, que consiguió doblete. El Inter Miami lo ganó 4-0. 2 goles de delantero argentino y Locura. 2 más de Robert Taylor, quien se hizo presente Sí, Robert también Taylor también, una en locura. par de ocasiones para que el Inter Miami lo haya ganado 4-0. Bueno, estos son los números de Lionel Messi, lo que vale la actuación de este martes. Un partido con doblete y asistencia a nivel de clubes. Lo vuelve a hacer. Su último juego de este tipo había sido el 25 de octubre. Es la ciudad de Miami. Imágenes en vivo que está todo el mundo vuelto la loco. periodista que está ahí en de la Miami. Messi manía. Hoy más que nunca con esta presentación. Una goleada 4-0 frente al Atlanta United. Así le damos la bienvenida a esta edición de Sports Center a Pilar Pérez, que está en el lugar de los hechos, como siempre. Pilar, cuéntanos cómo se vivió este partido, esta segunda jornada de Leagues Cup para el Inter de Miami, con una victoria contundente, con goleada. Cuéntanos ese primer partido que vimos frente a Cruz Azul, con Serena Williams, con Marc Anthony, con todas las celebridades. ¿Cómo fue esta tarde en Miami? Sigue la euforia, Julia, la realidad es esa y la gente cada vez sale más contenta. En aquella ocasión contra Cruz Azul vimos apenas unos 37 minutos a Lionel Messi en la cancha y claro, eso le bastó poco para darnos un golazo en su debut. Bueno, ahora arrancó desde inicio y lo hizo con 2 goles, una asistencia en 77 minutos. La realidad es que la gente está extasiada y muchos de los aficionados con los que he podido hablar me dicen, ok, esperaba un gol, a lo mejor algo de magia de Lionel, pero no el partido que terminó dando. Por supuesto, también las palmas para Sergio Busquets, porque definitivamente la diferencia que hace en esa media cancha, ese pase que le termina dando a las espaldas de los centrales a Messi fue espectacular. Y bueno, este equipo, como bien lo decían hace unos minutos, de ser el último de la conferencia hoy está clasificado a los 16avos de final de la Leagues Cup con 2 victorias y la verdad es que ambas contundentemente. Eso habla un poco también del presente que está pasando el Inter con la llegada de estos cracks, como son Busquets, como es también Messi. Esta semana, si no me equivoco, va a llegar Jordi Alba. Están viendo de cerrar lo de Luis Suárez. Bueno, con la llegada de estos cracks va a levantar mucho el nivel y el rendimiento del Inter de Miami. Un técnico que también sabe a lo que juega, que conoce la liga, como es el Tata Martino.
Pero bueno, vamos ahora a reaccionar cómo fue el análisis de Fútbol Total. En este caso vimos cómo lo vivió la prensa mexicana. Y un detalle que quería nombrar, que no quería pasar por alto, es que cuando salió Messi en el minuto 77, se fueron todos de la... todos. La gran mayoría se fue de la cancha, se empezaron a ir de la cancha. Hay un video que está dando vueltas por ahí, que salió Messi y empezaron a salir. Tac, 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 salió un montón de gente. Y eso quiero ver cómo va a ser para controlarlo un poco Inter en ese sentido, porque si no el día de mañana, cuando no esté Messi, el Inter va a perder un montón de seguidores, la verdad. Pero bueno, lógico teniendo en cuenta que hay gente que es fanática de Messi y no de un equipo en sí. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo lo analizó la prensa de Fútbol Total. A ver, vamos Estamos a escuchar. escuchando Busquets, escuchamos a Martino. Inter de Miami. Argentinos, Messi es un loco, o sea. Nos mete en este lío él, ¿no? Nos mete en este lío él. Imagínense, ¿no? Y prepárense para la próxima temporada, no solo con el equipo que va a tener Inter, sino lo que va a generar en el resto de los conjuntos. No para nadie. Arrancamos la tira hablando de ¿Va a venir una contratación masiva o una onda expansiva? No sé si masiva, porque Contagio. eso es Puéselo, mucho. Jase, no. Pero la va a cambiar. Y hay un ejemplo. Me lo quiero nervioso, hoy lo quiero nervioso. Vos arrancaste, Pablo, dijiste, yo no voy a hacer comparaciones, pero sí de manera descriptiva qué animales que han sido Leo y Cristiano, Messi y Ronaldo. Cristiano se fue a jugar a la Saudi Pro League un año antes de esta temporada que va a comenzar y que tiene, ¿cuántos? ¿20, 25 jugadores de primer nivel? Muchos que quedaron con el contrato en su poder. Y otros tantos por los que se pagaron 40, 50, 60, 70 millones de dólares para sacarlos del fútbol europeo de primer nivel y llevarlos a Arabia. Eso va a ocurrir en la próxima temporada con el fútbol de los Estados Unidos. Quizás no con tanto europeo, porque va a caer en el medio de la temporada del viejo continente, pero sí con muchos futbolistas sudamericanos. Lo que tiene que pasar ahí es que se modifiquen algunas reglas internas de las federaciones, digamos, de aquellos que manejan la liga, ser más flexibles y más abiertos. Pero ya lo dijo el comisionado por eso, de la MLS que se va a ajustar el reglamento en pos de hacerlo más competitivo. Porque, digamos, Está si bien, la pelea es entre el fútbol exótico y el fútbol menos exótico, hay una desventaja en función de esa comparación, porque en Arabia Saudita no hay restricción de ningún tipo. No. En Estados Unidos debería, porque es vos no podés tener más de 3 jugadores de franquicia. Ahora, hace poquito el Inter le compró un cupo de franquicia a otro equipo para poder tener lo tuyo, un cupo más. Es decir, vas buscando también la pregunta es esta, ustedes que son futboleros, ¿les interesa en serio el fútbol de Arabia Saudita? No. No. No, la pregunto porque a mí la verdad no me interesa para nada. Hasta la última temporada yo te digo no. Y ahora, con mucho respeto, te prende una duda. Digo, no sé. Me genera curiosidad. Ya no hay un jugador. Hay varios en cada decirlo. equipo que van a generar que los partidos pasen a ser mucho más atractivos. Después no sé si entre un Manchester United y el Liga de Arabia. Messi es el parámetro. Si Messi es el parámetro, estamos al horno. No podemos, porque, digamos, porque toda la explicación viene con Messi. Claro, eso es lo que marco yo. Estoy más cerca, perdóname, Pablo, más cerca de lo que dijo Anto. Y esto es una cuestión de gustos, ¿eh? A mí no hay nada en Arabia Saudita, inclusive Ronaldo, que me lleve a decir, mirá el fútbol de Arabia Saudita. No hay. Exactamente. Y para mí sí la figura de Messi empuja. No sé si será porque es argentino. Quizás sea por lo que explicó Pablo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, la figura de Diego en su momento sí. Al sudamericano lo empuja porque es argentino. El sudamericano debe tener ganas de ver a Cristiano Nosotros siempre nos tiraron. Y el Kun en su momento también era un poco para nosotros. Nosotros somos muy pasionales. Me pegó esa es la palabra indicada. Pero claro, no es una pregunta. ¿Viste cuando vamos a jugar nosotros entre amigos, vas a jugar un campeonato? El dinero podrá comprar muchas cosas, sudamericanos, muchas cosas, pero la pasión no se compra. Y eso es algo que nos identifica a los sudamericanos en general. Yo no digo que en Europa no haya pasión, pero en Sudamérica por lo general creo que está más a la vista y se nota mucho más. Entonces creo yo que por eso nuestro fútbol sobrevive tanto, a pesar de quizás no estar en su mejor momento económico. Porque como les digo, Arabia Saudita puede venir y comprar a Cristiano Ronaldo, a Messi, al que quiera puede comprar, como la MLS también lo va a poder comprar. Pero la pasión que genera el fútbol peruano, el fútbol colombiano, el ecuatoriano, el argentino, el brasileño, no lo va a poder generar, porque esas cosas no se compran, esas cosas se hacen.
se nacen, podemos decir tranquilamente. Y eso está claro. La MLS, el día de mañana, yo creo que cuando Messi no esté más o cuando haya jugadores que se vayan retirando, yo no sé si van a mantener la misma audiencia que está teniendo hoy en día. Yo no creo, la verdad. Pero bueno, y ahora vamos a analizar por último, vamos a escuchar lo que dijo la prensa colombiana con respecto al gran partido que se mandó el gran Lionel Andrés Messi. Otros goles de Messi, ¿no? Jugaba contra Atlanta, ¿no? Sí, señor. De Thiago Almada, ¿no? Atlanta hoy, sí. Bueno, ¿qué? El gol fue de derecha. Primer rival de la MLS. Este es el gol, de derecha. Claro, el partido pasado fue contra Cruz Azul, ¿no? El doblete. Correcto. Estamos en la Leagues Cup. Son dos equipos de los Estados Unidos, pero es un torneo internacional con los equipos mexicanos. Vea, pase de Busquets, sí, remate, palo y con la derecha la metió. Este es el club número 100 al cual le marca Messi. Sí, señor. 100 clubes diferentes les ha marcado Messi. Mira cómo llega de atrás. También con la derecha. Con la derecha, ¿no? Te va a cansar de hacer goles. No. ¿Será? No, imagínate. Apenas empezando, ya lleva 3. Y eso que está en el último equipo de la MLS. No, y eso que todavía no está bien físicamente. Es verdad, eso también Y ahí todavía no está del todo al 100% y se tiene nota. el equipo ideal que no se nota en la cancha, confeccionando. O sea, que se va a cansar de hacer goles Lionel Messi. Sí, olvídate. Coincido completamente con el periodista colombiano. No, las hace todas. Fue pase clave, ¿no? Sí, más que ¿Ustedes creen que ese ido para Arabia estaría haciendo goles también así o no? Y en Arabia, claro. Yo creo que también, ¿no? Sí. Este tiene más nivel que Arabia, ¿no? Claro. No sé. Pasa que Messi tiene nivel de fútbol. Primera dama está contenta. Todavía se levanta, increíble, ¿no? 800 y pico de goles, esa es la asistencia. Y ahora sí. 800 y pico de goles y todavía se levanta a celebrar. ¿Y cómo no se va a levantar? ¿Cuánto gana Messi con cada gol de estos? Pero ya. Con los suscriptores que llegan. Pero creo que no lo hace por plata. Ya está. Plata. Messi ya está hecho. No lo hace por dinero, yo le celebraría todo. Además, Antonella debe estar feliz viviendo en Miami. ¿Usted sabe lo que es vivir en Miami con esa chiquera? No. Muchachos, ¿alguno recibió alguna llamada de Arabia Saudita por ahí? ¿Por qué? ¿Porque se están llevando a todo el mundo? Se están llevando a todo el mundo. Para empezar a relatar en español también. Pila, Mauro. Pila, Mauro. Bueno, seguimos. Bueno, y por ahí terminamos con la parte colombiana. En este caso, me olvidé que les iba a decir ya, así que olvídense de lo que les estaba por decir. Pero básicamente eso es todo, la narración mexicana, argentina y colombiana. Me faltó Ecuador y Perú, pero bueno, si ustedes quieren podemos hacer una segunda parte tranquilamente. Además tenemos muchos partidos por delante, de Lionel Messi en la MLS, por supuesto. Y ahí está, y me acordé. Messi tiene nivel de fútbol competitivo, todavía lo sigue teniendo, tiene nivel de la liga, de la Premier League, como les digo, es la liga más competitiva del mundo según mi punto de vista. Cada uno puede tener el suyo, pero bueno, para mí Lionel Messi tiene nivel de fútbol europeo todavía, entonces está claro que iba a pasar por arriba a la mayoría de los equipos de la MLS. No sé si va a pasar con todos, pero yo creo que a la gran mayoría sí los va a pasar por arriba porque es un crack, es de otro planeta y se nota. Así que nada, básicamente eso. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.